Cada semana nos reunimos aquí junto a don Ariel Llévenes Subiabre, economista del Centro de Estudios Tecor Biobío. 2 décadas de experiencia académica desarrollada en distintos ámbitos de la educación superior, tales como docencia, investigación aplicada, vinculación con el medio, extensión y gestión académica. ¿Cómo está, don Ariel? Bienvenido. Hola, don Hernán. Yo muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien también, y ya ilusionado, pensando en que podría mejorar todo el panorama para nuestro país en el ámbito económico, indudablemente, pero esa es una ilusión nomás, es una esperanza. Se dará así porque están inclusive anunciando que podría llegar una tercera ola del coronavirus. La semana que recién pasó, ¿ya? Y en estos días hemos asistido a ciertas noticias del ámbito económico que no son muy alentadoras, ¿ya? Respecto de cómo se podría venir el próximo año para la economía chilena, ¿ya? Aquí hay una compleja participación de varios ingredientes, ¿ya? De varios factores que hacen, aquí hay, yo diría, en términos culinarios, aquí hay varios ingredientes que conforman este plato que probablemente no nos resulte muy agradable para el próximo año, ¿ya? Una de las primeras noticias, diría yo, que se agrega, ¿ya?, a ciertos datos que veníamos de antes, dice en relación con cómo va a ser el comportamiento de la economía mundial, ¿ya? Cómo se viene la economía mundial. Esto, si bien estamos hablando de la economía chilena, ¿ya?, esto es muy relevante para la economía chilena por 2 elementos fundamentales. Uno, porque nosotros somos una economía pequeña, ¿ya? Y en segundo lugar, somos una economía tremendamente abierta, ya extrovertida a los flujos de comercio internacional. Dicho eso, también somos entonces fuertemente dependientes de lo que ocurre en el mundo, ¿ya? Y aquí, la semana pasada hemos visto dos noticias que son, a mi juicio, relevantes y de las cuales, sin embargo, no se ha hablado mucho en el ambiente. Uno, dice relación con las proyecciones de una economía china que se está desacelerando mucho más de lo que se pensaba, ¿ya? Es verdad que ahí hubo un efecto importante de lo que dice relación con la pandemia en China, pero hoy día también hemos tenido datos de empresas en China que han estado con bastantes dificultades, ya este gigante inmobiliario que ha estado con dificultades importantes, pero también la economía china en general no está mostrando todo el dinamismo a lo cual estábamos acostumbrados en los últimos periodos. Esto es relevante porque China es uno de los socios comerciales o del destino de nuestras exportaciones más relevantes, ¿ya?, para nuestro país, sobre todo en lo que dice relación con las exportaciones de cobre, que sin ninguna duda son una fuente también tremendamente importante de recursos fiscales, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un elemento que instala ciertos puntos suspensivos respecto de lo que podría ser el comportamiento económico en Chile. Lo segundo, también de índole internacional, dice relación con una recuperación económica que está habiendo en Latinoamérica, ¿ya?, pero que está siendo bastante más lento de lo que se pensaba, ¿ya? Está habiendo, sin ninguna duda, una recuperación respecto de
lo que era la pandemia, pero todavía esta recuperación es más lenta de lo pronosticado. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo elemento que preocupa. Y lo tercero es estas ciertas proyecciones que ya hay respecto de la economía norteamericana de ir retirando estímulos económicos, ya toda vez que la economía norteamericana se ha ido recuperando también de los efectos de la pandemia, y entonces todos los estímulos monetarios se tienden a retirar, ¿ya? Eso nos afecta porque en términos prácticos significa para la economía norteamericana ir subiendo ciertas tasas de interés en lo que a estímulos monetarios se refiere, ¿ya? Y eso fortalece mucho más el dólar, ¿ya? Moneda que en el caso de nuestro país está ya bastante fortalecida, bastante valorada. Había consideración de que el peso chileno es una de las monedas que más se ha desvalorizado, y entonces ahí hay una compleja condicionante de factores internacionales a los cuales podemos agregarle un último, ya que a mí se me estaba pasando, pero ahora me ha venido a mi memoria, el costo de los combustibles, que también nuevamente nos tensiona en todo lo que dice relación con los costos de los combustibles, que eh, es una escalada de nivel internacional, ¿ya? Pero que también nos afecta a nosotros en esta combinación con el precio del dólar. En la práctica, un escenario internacional que genera ciertos nubarrones, ya por decirlo de algún modo, respecto de las proyecciones de crecimiento y las proyecciones de recuperación que podíamos tener para el próximo año, y por cierto se combinan con algunos elementos de orden interno, sobre todo una fuerte carga de incertidumbre que tenemos en nuestro país y que tiene a la inversión privada bastante contenida. Por lo tanto, ahí, en todos estos elementos, hay un escenario que se vislumbra bastante complejo para el próximo año. Sí, se ve un panorama complicado para el próximo año. Y usted lo comenta y lo dice muy bien. Debemos estar muy atentos a lo que pasa con China. En un momento quedamos un poco asustados por esta gran empresa inmobiliaria que tenía serios problemas, y eso como que nos preparaba también para lo que podría venir. Eh, Voy a hacerle una pregunta que indudablemente necesitaríamos una clase completa de parte suya para que nos contara. Pero algo ya se sabe, el país, la gente de a pie, algo entiende de la importancia de la economía china. ¿Por qué la economía china? ¿Por qué es tan grande? ¿Por qué es tan importante? ¿No era acaso la de Estados Unidos? A ver, el mundo, voy aquí a referirme incluso a elementos históricos, ¿ya? El mundo claramente, el escenario económico, el mundo, en lo que a economía se refiere, ha tenido transformaciones muy grandes, ¿ya? Y yo diría que viéndolo en una perspectiva larga también, transformaciones muy aceleradas, ¿ya? Respecto de lo que era antaño, ¿ya? Si nos remontamos a la época de la Revolución Industrial, ¿ya? Todo el foco de producción económica estaba fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Teníamos básicamente ahí un mundo, podríamos decirlo, bipolar, ¿ya? Luego, yo diría, llegando a la década del 70 más menos, ¿ya? 60, 70, comienza a emerger la economía asiática, pero ya no con una, todavía con una fuerza tan grande como la tenemos hoy día. Hoy
tenemos un escenario donde en la economía hablamos de la triada, ¿ya? Europa, Estados Unidos, Norteamérica y Asia-Pacífico, ¿no? Con una fuerte importancia de lo que es la producción china. Dicho eso, yo tengo la impresión que dentro de este escenario, Chile ha sido bastante proactivo y previsor respecto de cómo se inserta en el mundo, ¿ya? Aquí hay un elemento que es relevante. Chile tiene acuerdos comerciales, ¿ya?, muy relevantes con esta triada, ¿ya? No tenemos, si bien China es un socio comercial de tremenda importancia para Chile, como decía, especialmente en lo que dice relación con las exportaciones de cobre nuestro, nosotros tenemos adecuadamente diversificadas las exportaciones, yo diría, y los socios comerciales en esta triada, Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, ¿ya? Estos acuerdos comerciales le han dado, por cierto, a Chile un dinamismo tremendamente relevante a la economía interna, ¿ya?, en virtud de la dinámica que han tenido en el plano internacional. Ya en ese sentido Chile se ha insertado muy bien. Dicho sea de paso, un dato acá que es relevante, que a veces con la perspectiva del tiempo lo perdemos. Cuando ocurre la crisis asiática, fue una crisis de tal envergadura, ya me estoy refiriendo aquí a la segunda mitad de la década del 90, ¿ya? Fue una crisis de tal envergadura que a Chile se le cerraron una gran cantidad de mercados. Se le cerraron no porque se le cerraran las puertas a la economía chilena, sino porque fueron mercados que se dejaron de demandar porque había una crisis internacional fuerte. Ahí Chile demostró tener una gran capacidad de apertura de nuevos mercados, porque conforme se le cerraban mercados, Chile tenía una gran capacidad para ir abriendo otros en la década del 90. ¿Ya? Y eso permitió, entre otras cosas, que la crisis asiática no nos golpeara con tanta fuerza como le golpeó a otros países. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante respecto de esta triada y de cómo el mundo ha cambiado. Si en su momento hubiésemos dependido tan solo de China, hubiese sido muy complicado para nuestro país. Pero el hecho de diversificar, de depender un poco de esta triada, como dice usted, Europa, Norteamérica, Asia, Pacífico, nos permite un poco, si uno cae, bueno, estamos apoyados por otros. Es esa la idea en general, ¿verdad? Correcto, correcto. Es como el antiguo dicho que a mí lo escuchaba desde niño, ¿ya? No colocar todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Porque se cae la canasta y entonces... Claro. Ahora yo diría que en el escenario entonces, o sea, en el elemento de la apertura de mercados, la economía chilena ha sido muy vigorosa, ya ha tenido, como digo, esta virtud y esta capacidad de poder involucrarse fundamentalmente con todo el mundo, y ha tenido una apertura bastante importante con todo el mundo. Seguimos estando al debe en lo que dice relación con diversificar los productos de los cuales exportamos. Básicamente dependemos de lo mismo, ya que uno habla de cobre, ¿ya?, pero en general yo diría recursos naturales, ¿ya?, explotación de recursos naturales. Yo diría que esa es la gran fuente de exportación, y por cierto ahí es donde hay que avanzar en más valor agregado, en más innovación, cosa que en otra reunión que tuvimos, en otra conversación que tuvimos, yo decía, lo venimos planteando desde hace muchos años, y claramente la fuerza de los hechos nos demuestra que es más fácil decirlo que efectivamente poder lograrlo. Nos ha costado mucho en ese plan. Escuchaba una crítica de algunas personas que tienen la posibilidad de viajar por el mundo, por trabajo, etcétera,
Pero dicen que Chile es uno de los países más caros del mundo. Si empezamos a comparar lo que pasa en Europa, en el mismo Estados Unidos, bueno, nos igualamos un poco con algunos, pero en otros nos disparamos demasiado. ¿Por qué ocurre eso? Chile, siendo tan rico en varios recursos, son más caros acá que allá. Yo tengo la impresión que a nosotros nos afecta en ese plano dos o tres elementos de importancia. El primero es que somos una economía pequeña. Este es un mercado muy pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? En general, los costos de producción se logran reducir y los precios entonces se logran reducir en la medida que nosotros podemos explotar algo que en economía llamamos las economías de escala. Economías de escala, dicho en términos sencillos, no es otra cosa que poder producir volumen, ¿ya? En la medida en que producimos una gran cantidad, los costos de producción unitarios tienden a reducirse. Esa es la explicación, ¿ya? A la que uno puede llegar de por qué un supermercado, por ejemplo, mayorista, vende a precios bastante más bajos que un local pequeño que tiene pocos clientes, ¿ya? Puede explotar con mayor vigor las economías de escala, ¿ya? Dicho eso, las economías de escala en Chile todavía no se logran desenvolver a los niveles que tiene una economía de 200 millones de consumidores, por ejemplo, como puede ser el caso norteamericano, ¿ya? O incluso más, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un elemento que conspira respecto de los costos de producción que podemos tener acá en Chile. Lo segundo es algo derivado de lo mismo, ¿ya? Acá en Chile la competencia todavía es muy reducida. Fíjese que yo lo invito a que veamos cualquier sector económico en Chile. Y en general, los sectores, los distintos cadenas de distribución están dominadas por unas 2 o 3 empresas, ¿ya? Parece que no hay espacio para mucho más. Y si hubiese espacio para mucho más, eso implicaría que son unidades más pequeñas y por lo tanto con escalas de operación más bajas también, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, tenemos una economía que también adolece de falta de competencia. Gran parte de los beneficios de la competencia provienen derivan en costos más bajos, ¿ya? Los competidores luchan por obtener más clientes y entonces los precios van bajando. Por eso, ¿ya? Dado estos dos elementos, yo me atrevería a decir que es tremendamente importante la apertura que la economía chilena tiene, sobre todo en la entrada de algunos productos que en otros países son bastante más caros, como algunos productos tecnológicos. Pero eso ¿por qué? Porque nosotros tenemos un nivel de apertura que esta competencia llega desde afuera. Por lo tanto, aquí hay mucho más variedad y en ese sentido los precios también tienden a ser más bajos de lo que están en otros países. Es, yo diría, un factor estratégico considerando el tamaño de nuestro mercado, que todavía es muy reducido. Entonces, tener estas relaciones comerciales hacia afuera nos beneficia, primero porque podemos vender a mercados mucho más numerosos y por otra parte también porque nos puede llegar producción que sería de precios mucho más elevados en el caso que nosotros tuviéramos fronteras más cerradas. Bueno, siempre resulta muy interesante abordar estos temas explicados además por el profesor Ariel Llévenes Subiabre. Vamos conociendo más de la economía, principalmente de nuestra economía. Profesor, como cada semana, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar acá y la invitación siempre queda extendida para la próxima semana. Muchas gracias, don Hernán. Para mí siempre un agrado poder conversar con usted y
con todos quienes nos ven. Así que ahí estaremos también conversando la próxima semana. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias igualmente.